Y ahora vamos a hablar sobre deformación. Y bueno, tensor de deformación, ¿no? En inglés, pues usualmente tenemos dos términos, que es strain and deformation. Bueno, deformation pues es lo que entendemos por deformación, y strain es algo así como la velocidad o el proceso de deformarse, ¿no? Pero en español pues no tenemos como que un término para strain, ¿no? Lo traducimos igual como deformación, o al menos en lo que yo he visto, ¿no? Entonces, pues cómo vamos a trabajar la deformación en mecánica del medio continuo es, pues vamos a hacerlo así. Bueno, usualmente pues vamos a tener un material, así que se supone que debía de ser con línea punteada. Bueno, supongamos que es cuadrado además, donde pues esto de aquí a aquí pues le vamos a llamar un delta X, donde tiene una longitud inicial, y pues ya sea que se caliente, que lo alarguemos o por cualquier razón, pues puede alargarse. Puede alargarse un poquito, ¿no? Así. Si se alarga mucho, pues se fractura, ¿no? El material o así. Entonces esto que se alarga de aquí a aquí, le vamos a llamar otro nombre, delta UX. Entonces, pues esto pues es una extensión, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a apoyar para estudiar la deformación, que estaba de este largo y se hizo un poquito más largo. Entonces, en la extensión uniaxial, ese caso se llama extensión uniaxial, o sea que es en un eje en la dirección X. Y esto pues lo vamos a representar con la letra griega epsilon. Le vamos a poner el subíndice X, y es aproximadamente similar a este cociente, delta UX entre delta X. O sea, vamos a medir qué tanto se alargó y lo vamos a dividir entre la cantidad que medía al principio. Así es como medimos la extensión o la elongación, qué tanto crece en comparación a como era al principio. Y bueno, si lo tenemos en el eje X, pues también podemos tenerlo en el eje Y. Aquí se vería pues de una forma de este estilo. Y aquí se llama delta Y. Bueno, aquí son mayúsculas. Y de aquí a aquí se llama delta UY. Y pues es similar, ¿no? Esto es una extensión. También es en un solo eje. Es uniaxial en la dirección Y. Y pues análogamente lo vamos a representar con la letra griega epsilon, epsilon Y, y pues es similar a delta UY sobre delta Y. Pero bueno, rara vez, o bueno, no siempre, los materiales se alargan en una sola dirección. O bueno, ahorita que estamos en dos dimensiones, sino que se pueden alargar en ambas direcciones. Y eso pues nos lleva al tercer caso. Que bueno, tenemos el cuadradito original y se va a deformar de la siguiente manera. Lo vamos a modelar así. En lugar de ser un cuadrado, pues se va a deformar como a un paralelogramo o algo similar, así como que se aplasta y se alarga hacia acá. Y pues aquí vamos a tener que medir varias cosas. Bueno, el ángulo que era originalmente lo consideramos 90 grados, o nos fijamos en ángulos rectos solamente. El ángulo final pues le llamo psi.
De aquí a aquí, pues es delta X, era lo que teníamos. Y de acá a acá, pues también, ¿no? Delta Y. Luego, pues tenemos aquí este cachito de aquí a aquí. Esto fue lo que, digamos, creció en Y. Es lo que voy a considerar como que creció en Y. Entonces es delta UY. Y análogamente acá es delta UX. Y pues se van a formar aquí dos ángulos. Yo los voy a nombrar como teta 1 y teta 2. Y entonces aquí tenemos es una deformación sin rotación, ¿no? Bueno, vamos a poner así, deformación pura, sin rotación. Bueno, así le vamos a llamar. Y vamos a considerar los dos ángulos iguales, teta 1 igual a teta 2. Y bueno, pues la deformación nos vamos a auxiliar de este número que vamos a poner como gamma XY. Y pues va a ser igual a pi medios a los 90 grados menos el psi. O sea, lo que había antes menos lo que quedó al final. O sea, pues es teta 1 más teta 2. Y de aquí pues vamos a sacar el epsilon XY. La deformación en ambas direcciones. Aquí pues lo voy a definir así tal cual. Es un medio del gamma de XY. Un medio pues se supone que es como por conveniencia sacar como el promedio de estos dos ángulos. Y pues va a ser más o menos similar a lo siguiente. Los ángulos teta 1 y teta 2, no se supone, los podemos considerar igual a sus tangentes cuando son muy pequeños. Bueno, seguramente o se supone que sabemos que son similares a su seno cuando son muy pequeños, pues también son similares a su tangente. ¿Cuál es la tangente de teta 1? Pues es delta UY entre delta X. Pero bueno, estoy viendo que el libro los pone al revés. Vamos a ponerlos al revés, no sé por qué. Debe haber alguna razón para llevar todo con más orden, ¿no? Entonces primero el teta 2 es delta UX entre delta Y. Eso es teta 2. Teta 1 su tangente es delta UY entre delta X. Entonces así vamos a estar considerando las deformaciones, así las vamos a modelar. Ok. Bueno, y hay que aclarar que esto solamente va a funcionar, los modelos que vamos a desarrollar van a funcionar solamente para elongaciones o para extensiones muy pequeñas. Para extensiones ya más grandes no lo podemos modelar así. Para esos casos pues ya habrá que usar métodos numéricos y cosas pues ya más avanzadas, ¿no? Aquí estamos solamente dando los fundamentos de la mecánica de los medios continuos, ¿no? Es un primer acercamiento a esta disciplina, ¿no? Entonces, pues lo que sigue después es lo que hacemos usualmente con los modelos continuos, llevar esto al límite cuando pues cuando esto pues tiende a cero, ¿no? Cuando el delta X tiende a cero, cuando esto, en lugar de fijarme en este rectangulito, me voy fijando en uno más pequeño, y lo hago que tienda a cero. Entonces me fijo en el límite, fijo en los límites, cuando delta X y delta Y tienden a cero. Ok, entonces al hacer eso el epsilon X ya lo pongo como de forma exacta, es igual a la derivada de U respecto a
a X, y aquí me faltó agregar el subíndice, ¿no? Pero pues como esto, la delta UX podría depender de más variables, pues lo voy a considerar como la derivada parcial, para no tener problemas, ¿no? Entonces epsilon y pues es igual a la parcial de uy respecto de y. Y la epsilon xy es igual a un medio de gamma xy, que es igual pues a aplicar aquí las derivadas, la parcial de ux respecto de y. Acá pues quedan, digamos, como cruzadas, parcial de uy respecto de x. Entonces a esto le llamamos extensiones unitarias. Son nombres que dan la gente que se dedica a esto, ¿verdad? Lo mejor es seguir esas convenciones. Extensiones unitarias. Y esto pues lo llaman algo así como deformación de corte. Bueno, no sé muy bien muchas de estas cosas cómo se manejan en español, ya que no soy ingeniero civil. Pero bueno, pongo el nombre en inglés, que es shear strain, o como se pronuncie, ¿no? Por alguna referencia, ¿no? Que podamos tener. Entonces, ¿qué más hay que ver? A ver, vamos a ver. Bueno, lo que hay que decir es algunos comentarios de que aquí estamos obviando cualquier desplazamiento que pudiéramos tener, pero en la realidad vamos a tener tanto desplazamientos, rotaciones y deformaciones, lo cual pues vuelve pues más difícil analizar las deformaciones de los materiales o de los objetos, ¿no? Y pues bueno, aquí ponen un ejemplo que igual dibujo acá en pequeñito, no es nomás como ilustrativo, no es muy importante para la teoría, o bueno, para la teoría que vamos a desarrollar. Es cuando tenemos aquí una viga y le estamos aplicando aquí una fuerza muy grande. Bueno, pues bueno, nos recuerda algo muy trágico pasado recientemente, pero bueno, no me quiero meter en eso. Lo que queremos decir aquí pues es que en cada parte de esta viga, o bueno, no podemos aplicar siempre el mismo modelo en toda la viga, ya que las regiones aquí cercanas al apoyo, a la columna, son pues solamente experimentan rotación, no experimentan tanto deformación, mientras que estas de aquí, del centro, pues experimentan tanto rotación como deformación. Y ya analizar este tipo de cosas pues se hace más complicado. Y bueno, si se sobrepasa la capacidad que tiene la viga para contrarrestar esta fuerza que se le aplica, pues se va a quebrar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser cuidadosos de que esto no se va a aplicar tan así en la vida real, ¿no? Es solo un pequeño acercamiento. Entonces, ¿de qué más hay que hablar? Hay que hablar de los desplazamientos relativos. Bueno, entonces tenemos aquí dos puntos, P y Q. Voy a considerar su vector, el vector que va de P a Q. Considero pues también el unitario, que para variar le llamamos N. El unitario, bueno, a veces es unitario normal, por eso la N. Y pues estos dos puntos al deformarse, al deformarse pues se van a trasladar. Pues se va a transformar, se va a trasladar a un punto Q.
Y este vector de aquí le llamo UQ. El P, pues si no se deformara, se tendría que trasladar a este punto de aquí. Bueno, más abajo. Pero como el cuerpo experimenta también deformación, en realidad se va a trasladar a este punto de acá, al P. Y a esto le voy a llamar UP. Entonces Q se traslada a esto, P se traslada a esto. Y pues aquí hay una diferencia entre el lugar donde va a estar el punto P y el lugar donde debería de estar si no hubiera deformación. A este vector de aquí a aquí le llamo DU. A esto de acá le voy a llamar DS, la longitud de aquí a aquí. Y ya, pues este es el desplazamiento relativo de P respecto a Q. Entonces vamos a ponerlo bien. Dice el desplazamiento relativo de Q respecto a P, pues está dado por la siguiente fórmula. Es el DU, es este que dibujé aquí, igual a UQ menos UP. O sea, podemos pensarlo como que el UQ lo trasladamos para acá. Entonces va a ser este vector menos este, pues nos da este chiquito, ¿no? Este DU. Y bueno, el desplazamiento relativo unitario, igual de Q respecto a P, es, pues divido esto, lo que me salga de aquí, entre el DS, ¿no? Entre esta longitud. Pero bueno, pues esto es, gracias a esta notación de Leibniz, pues es la derivada, ¿no? Resulta ser la derivada del desplazamiento respecto a la distancia de Q, de P a Q, ¿no? Entonces de aquí podemos sacar lo siguiente. Podemos usar pues lo que sabemos de cálculo, las derivadas. Entonces las componentes rectangulares de esto son las siguientes. Recordemos que este es un vector, tiene dos componentes, ¿no? Entonces de UX, entonces queremos calcular la derivada de UX respecto de S, pues va a ser lo siguiente. S pues realmente depende de dos variables que son la coordenada X, la coordenada Y. Entonces aplicando la regla de la cadena, pues obtenemos lo siguiente. La regla de la cadena que se ve en cálculo vectorial, ¿no? Es parcial de UX respecto de X por la parcial de X respecto de S, más la parcial de UX respecto de Y por parcial, pero bueno, aquí la X no depende de otra variable más que de S, entonces lo podemos poner simplemente así, de X sobre ds. Y acá la podemos como dy sobre ds. Y lo mismo con la duy sobre ds. Es la parcial duy respecto de x por la derivada de x respecto de s, más la parcial duy respecto de y por la derivada de y respecto de s. Y bueno, donde todo esto se evalúan en P,
donde las derivadas se evalúan en P. Si el P, digamos, es nuestro punto inicial, y el N pues tiene las siguientes componentes, que son derivada de X respecto de S y más derivada de Y respecto de S, J. Realmente estas derivadas de X respecto de S y de Y respecto de S son las coordenadas, son las componentes del vector unitario. O sea, no nos tenemos que preocupar mucho por calcularlas. Bueno, usando cálculo, ¿no? Pues va a ser con geometría. Y estas, pues sí habrá que usar cálculo o ya dependerá del problema, ¿no? Y bueno, entonces pues son dos ecuaciones, pero estarlas recordando de esta manera está medio feo. Entonces las vamos a ver como una multiplicación de matrices. Las podemos ver como multiplicación de matrices, ¿no? Estas ecuaciones las podemos ver como acá pues ponemos el vector de ux respecto de s, de uy respecto de s. Y esto pues aquí vamos a poner los componentes de la matriz, pues va a ser este. Y pues va a ser este de acá, ¿verdad? Y acá abajo pues estos dos. Parcial de uy respecto de x y parcial de uy respecto de y. Entonces en la parte de arriba ponemos los de ux, las derivadas parciales de ux, en la parte de abajo las parciales de uy. Y acá a la derecha pues ponemos el n, que es dx sobre ds y dy sobre ds. Si hacemos la multiplicación de matrices vemos que nos da exactamente esto. O otra forma de verlo, otra forma de ponerlo, es pensarlo así, en que tenemos acá la derivada del vector de desplazamiento respecto de S, y pues va a ser igual a la matriz jacobiana de U multiplicada por la matriz que representa al n. O mejor ponemos otras formas, o ponerlo así como du sobre ds, así con vectores, y esta ju, que es esta matriz, a lo mejor habría que ponerlo explícitamente, que esta matriz la ponemos ju, algunos le llaman el jacobiano del vector u. Y otra notación para esto pues es la siguiente, es u y ponerle acá el símbolo nabla con una media flechita hacia la izquierda. Esto pues va a ser igual a la ju. Bueno, esta u es un subíndice, ¿no? Se supone. Y eso es igual al u nabla. Digamos que esta media flechita como que en cierto modo nos dice que se aplica a la u, o que es la transpuesta, ¿no?, de la u, de alguna manera, multiplicado por el vector unitario n. Y bueno,
Bueno, algo que hay que decir aquí es que esta JU, el jacobiano, o representado de esta manera, no es otra cosa que verlo de esta manera. En lugar de ponerlo así, poner aquí arriba, pensar el primer renglón como el gradiente de UX y pensar el de acá abajo como el gradiente de UY. Y otra forma de ponerlo pues es pensar que este es el gradiente de U, ¿verdad? El gradiente pues es esto. Pero bueno, cuando pensamos en el gradiente pues usualmente es transpuesta, lo pensamos como una transpuesta. El gradiente de U se supone que son las columnas son las que son los gradientes. En el primer renglón son todos los que tienen son todas las parciales respecto a X, en el segundo todas las parciales respecto a Y. Entonces tendríamos que hacer la transpuesta. Y en lugar de ponerle esto así como transpuesta, pues lo ponemos con esta flechita. Bueno, igual lo ponemos así. Acá son todas respecto a X. Y acá son todas respecto a Y. Transpuesta. Entonces, bueno, pues habría que tener un poco de cuidado. Es el gradiente de U transpuesta, o podemos pensarla en este simbolito, o pensarla como la matriz en la que los renglones son los gradientes de las U's. Bueno, de cualquiera de estas formas se puede poner. A veces esta notación podría ser útil, ¿no? En lugar de meterse en rollos, ¿no? Con transpuesta, ¿no? Por eso se usa. Entonces, bueno, ya en los siguientes videos pues ya vamos a ver cómo, bueno, qué se hace con eso, ¿no? Entonces por el momento sería todo. Muchas gracias.